Buenas noches, les damos los agradecimientos por estar hoy aquí dispuestos a seguir aprendiendo en este canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para cada uno de nosotros. Al morir se vive. ¿Sabes realmente qué es la vida? Como podemos observar en la imagen, vemos esas hojas que caen, pero esas hojas antes de caer tuvieron vida, hicieron parte de ese árbol. Así somos nosotros los seres humanos. Antes, en el momento en que morimos, empezamos nuevamente a nacer, empezamos nuevamente a recobrar vida. Entonces hoy vamos a aprender que en el momento en que nosotros morimos, realmente empieza la vida, o mejor dicho, continúa la vida, porque la vida tiene un origen, una estación en este tiempo y espacio, y sigue. Entonces miremos realmente que cuando nosotros dejamos este cuerpo, empezamos a nacer. Entonces aquí vemos unas preguntas y unas reflexiones que vamos a ir desarrollando dentro de la conferencia, dentro de la charla. ¿Qué es la vida? ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿O realmente hemos estado caminando, andando, comiendo, respirando, pero no nos hemos sentado y no nos hemos detenido a revisar realmente qué es la vida? ¿Estamos realmente vivos? ¿Será que el hecho de que nosotros comamos, respiramos, ejecutemos ciertas funciones, eso nos hace estar vivos? Vamos a descubrir en la charla realmente qué es lo que nos hace estar vivos. El hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, nos han inculcado que hay que tenerle miedo a la muerte. Y como la charla de hoy es morir, al morir se vive, vamos a comprender realmente qué es la muerte. ¿No será que somos muertos vivientes? ¿No será que a veces cuando vemos esas películas y vemos por ahí como zombies, no será que el ser humano realmente allá afuera en la sociedad está así? Haciendo cosas automáticamente, como que no se ha parado, no ha hecho ese alto en el camino de hacerse preguntas que esfuercen al espíritu a dar respuestas y que no estemos conforme con lo que nos entrega el sistema. Entonces realmente sí parecemos, aunque nosotros y ustedes los que ya nos están ahí escuchando, estamos empezando a despertar, ya vamos no siendo esos muertos vivientes, ya vamos empezando a tomar conciencia de qué es la vida y por qué estamos aquí en este planeta Tierra. El cuerpo no representa la vida real. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo recuperar la vida? Esas son pautas en las cuales vamos a adentrarnos ahorita para que empecemos realmente a dignificar, a entregarle un sentido a la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros no seamos esos muertos vivientes que están allá en la calle, que nosotros seamos esa esperanza para la humanidad. Entonces aquí vemos el significado de la vida, significado que encontramos en internet, en lo básico que nos enseñan. Dice, se define a la vida como la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear y evolucionar y morir. ¿Será que estamos conformes a ese concepto? ¿Será que la vida solamente es nacer, comer, reproducirme, hacer ese ciclo en este tiempo y espacio? No, la vida tiene que ver mucho más que ese concepto. Y aquí nos entregan y nos dicen, la vida empieza cuando un espermatozoide, célula masculina, y un óvulo, célula femenina, se fusionan y forman una sola célula, llamada huevo o cigoto, la cual a partir de este momento va a iniciar una serie de divisiones que culminará en el nacimiento de un niño. Nosotros decimos cuando una mujer está en gestación, ahí va a dar a vida a un bebé, a un hijo, pero ¿no será que esa célula de ese espermatozoide y el óvulo ya tenían vida? No solamente cuando se da a luz se crea y se genera vida, sino que ya antes, para que haya la unión de la célula del hombre, el espermatozoide, con el óvulo de la mujer, esos dos seres, por decirlo así, cada uno con una fuerza, con un poder, ya traen vida. Entonces mire que no solamente cuando se da a luz, cuando se alumbra, se genera la vida. Ahí se da la vida, pero del cuerpo físico. Pero ya hay un cuerpo espiritual del cual vamos a comprender más adelante. Y mire que eso está cifrado en el corazón. El corazón, antes de que esté y se forme en el vientre de la madre, que es el primer órgano que se gesta para generar la vida en el cuerpo físico, hay una fuerza que ya mueve ese corazón. Miremoslo aquí en el videito. Antes de que todo existiera, tú eras, y luego de que todo sea, tú serás. Y este es el ser
que en el hombre es la luz original, primera y totalmente pura del Padre Eterno en él y en ella. Y para entenderlo, podemos ubicarlo como la identidad personal de cada individuo humano, el mismo que Jesús, el Cristo, resalta cuando reconoce que en cada ser habita el universo de vida que él mismo creó, pues por el hombre y para el hombre fueron hechas todas las cosas, para que él pudiera apreciar y conservar su creación. El ser tiene conciencia de vivir y cómo morir. Nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y es constantemente modificado por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Además, el hombre que reconoce su ser llega al conocimiento de su corazón y comprende las leyes de la naturaleza y del universo. Sujeta sus actos a la luz y rechaza la ambición, la envidia, la soberbia, pues sabe que sus obras y acciones revestidas de verdad son las que dan testimonio de él. La esencia de la vida está en el ser, pues éste conduce al hombre al punto original de donde salió, para que el Dios, que es la parte de él, persista permaneciendo el ser. El ser no se sujeta a títulos de abogado, ingeniero, médico, militar, alcalde, campesino o zapatero, porque nada de este mundo le sirve, ni el poder ni la riqueza. El ser, tu ser, solo actúa bajo el conocimiento de las leyes del absoluto, que son el amor, la paz y la armonía. Son los actos y el conocimiento los que conducen al ser, porque nuestros actos con justicia nos dan la sabiduría y modifican nuestro comportamiento con nuestros hermanos y con la creación. Entonces, el hombre fusionado a su ser, conoce su espíritu y lo expande, porque se limpia y perfecciona dentro de sí, uniéndose a la gran memoria de todo lo creado. Así como Jesús en sus enseñanzas nos dijo: yo y mi Padre uno somos. Gran misterio revelado hoy a aquel que se encuentra con su ser. Y tú, hermano, que me escuchas, unámonos a proteger y mantener la vida. Como observamos en el video, en sí ve que nos habla de un ser que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Ese ser que ha estado ahí, que es ese motor y es que es ese impulso de la vida. Entonces, la vida antes de estar vida, de gestarse la vida en el cuerpo físico, ya hay vida en el espíritu. En la profecía Hopi, como nos muestra esta imagen, nos deja esta profecía, esta reflexión. Dice: solamente un pueblo materializado piensa en fabricar refugios. Los que tienen la paz en sus corazones tienen ya el mejor refugio de la vida. Mire que hay que tener es paz en el corazón de cada uno de nosotros. No tenemos que ir a buscar refugios en la parte externa. Tenemos que hallar ese refugio dentro de cada uno de nosotros para que estemos vivos. Entonces, en el corazón encontramos la vida. Adentrémonos en el corazón. Aquellos que no participan en la división ideológica del mundo están preparados para comenzar la vida en otro tiempo, mundo, uniendo las razas negra, amarilla, blanca y roja. Son todos hermanos. La guerra estallará como un conflicto espiritual contra los medios materiales. Los intereses materiales serán sustituidos por los espirituales, que perdurarán para crear un nuevo mundo y un país remanente con un solo poder, el del Creador. Entonces mire que hay una guerra, se viene una guerra y pues lo podemos observar en los noticieros, en todos los medios de información que entregan que hay un conflicto. ¿Cómo está el planeta entero? El planeta entero, ¿no será que está en caos, en destrucción? ¿Cómo están nuestras selvas? ¿Cómo están nuestros ríos? Entonces nosotros tenemos que hacer ese proceso, porque el planeta es el reflejo del ser humano. Entonces el planeta estará muriendo, estarán muriendo los árboles, como lo decía, los ríos. ¿Será que están contaminados? ¿No será que así está el hombre? Entonces hagamos ese proceso de cambio, de transformación. Sí hay que buscar un refugio, sí hay que buscar un territorio, pero primero adentrémonos en que ese territorio tiene que estar dentro de cada uno de nosotros, y que ese mejor refugio para todo lo que viene y todo lo que va a estallar en el planeta
para todas esas guerras, el mejor refugio es tener paz y equilibrio en el corazón de cada uno de nosotros. Aquí vamos a hablar sobre la muerte, porque estamos hablando hoy sobre al morir se vive. Entonces ya empezamos a ver significados de la vida. Entonces vamos a mirar algo sobre la muerte. Dice, la muerte es un misterio. La consideramos como el momento de decir adiós a todo. Es el viaje de irás y no volverás. Eso es lo que nos han enseñado, a tenerle miedo a la muerte porque que ahí se acaba todo. No, para nosotros la muerte es un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque si yo hago un proceso de transformación, yo estoy dejando atrás, estoy muriendo a aquello que no permite que mi espíritu avance, aquello que atrasa mi proceso. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a hacer un avance en esos 7 días gestores y en esos 7 días de creación, que no son como lo han enseñado, que son 7 días de la semana, sino que es un camino donde el hombre y la vida del hombre, es decir, la vida es el ser, es el espíritu, tiene que recorrerlo para poder fundir y poder llegar a su origen, a la luz. Entonces aquí encontramos que nos dice, encontrará que la muerte no ha existido, es solo un tránsito con el aprendizaje de la inteligencia que conforma la creación. Entonces la muerte en esta nos explica y nos dimensiona el pensamiento, ¿no? Que la muerte es un tránsito, lo dice muy clarito aquí, un tránsito en el cual yo hago un proceso de aprendizaje para seguir conformando la creación. Lo podemos ver como la creación del planeta, como la creación de ese nuevo ser que tiene que gestarse en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, no le tengamos miedo a la muerte, porque la muerte no es sino algo que en este tiempo y espacio se tiene que presentar para que mi espíritu empiece a depurar, a dejar todo aquello que no hace parte de la misma vida. Muy bien, ahora, en muchas de las ocasiones la muerte nos da un miedo terrible, pero nos llama la atención como por cuándo podría ser que llegue ese momento, ¿no? Que es algo muy fuerte y que nos da, reitero, mucho miedo, Gabriel. Entonces tengo que recordar unas palabras de el anciano de días. Recuerden que cuando yo hablo del anciano de días me refiero al mismo Jesús. Lo que pasa es que Daniel le llamó así en su visión del capítulo 7. Dijo que en un trono había un anciano de días que se sentó como juez, del cual procedía un río de fuego, y los libros fueron abiertos. Bueno, ese anciano de días dijo estas palabras: yo no doy ni conduzco a la muerte a nadie. La muerte la encuentra el ignorante de la luz que la busca. Esas palabras son muy exactas, porque nos están diciendo que la muerte como tal no existe. Y si Él es el creador de la vida, pues ¿para qué se va a inventar la muerte? ¿Para que mate la vida que Él mismo creó? No tiene sentido. La muerte se la inventó otra cosa. Y eso es lo que nos ha hecho olvidar nuestra condición de la cual ya hablé al comienzo, de inmortalidad y vida eterna. Básicamente es por eso que le tienen miedo a la muerte de las personas en este planeta, pero eso no pasa en los demás planetas. Allá, primero, nadie se muere. Segundo, nadie le tiene miedo por esa razón a la muerte. Tercero, conocen perfectamente los fundamentos de la vida, no solo propia, sino universal, de todas las criaturas y los seres que habitan en la creación. Y bajo esa condición son muy poderosos, y en la tierra, como se carece de ese conocimiento, el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Y ese es el paradigma de la estupidez de la humanidad terrestre. No porque sea estúpida, sino porque a raíz de que nos coartaron mucho conocimiento, la ignorancia nos ha vuelto erráticos en el proceder, y parte de ello es tenerle miedo a la muerte. Como en el video observamos, como nos lo explicó muy bien Gabriel Mauricio, sobre la muerte. Le tenemos miedo a la muerte por ese desconocimiento, por esa falsa información que nos han hecho creer que la muerte es tenebrosa, que ahí termina todo, que ahí culmina. No, antes debemos de querer la muerte en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos estamos dejando este cuerpo físico, este cuerpo biológico, pero nuestro espíritu vuelve y reencarna en otro cuerpo. Entonces hoy vamos a comprender sobre la vida eterna, vamos a hablar sobre la vida eterna. En esta diapositiva vamos a observar quién y de dónde viene esa fuente.
Esto está en el libro de Daniel. Entonces, miremos. El libro de Daniel llega en tiempos de guerra espiritual. ¿Cómo estará el ser humano? ¿No será que estamos en una guerra profunda, en una guerra donde estamos a toda hora peleando, hasta peleamos con nosotros mismos? Porque el anticristo y su orden Satanás, la otra fuerza, destruye a cuantos sirven a la luz, atacando la esencia de creación que es Jesús y su mensaje de vida, de su saber y cumplimiento final de la profecía que es vida para todos vosotros. La profecía es vida. ¿Realmente sabemos qué es la profecía? ¿No será que nosotros tenemos que tener la profecía como ese mapa de navegación donde nosotros tenemos que ejecutar ese plan? Nosotros somos la misma profecía, el hombre es la misma vida. Entonces empecemos a darle cumplimiento a esa profecía. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte de la profecía, de esos 144,000 que se tienen que levantar. ¿Para qué? Para darle vida a esta vida, para continuar el ascenso en su espíritu y para que el planeta Tierra en sí pase a su cuarta era planetaria. El planeta va a pasar, pero nosotros tenemos que estar dentro de esa sincronicidad. Nosotros tenemos que estar vivos para continuar. El libro de Daniel es la guerra espiritual contra la oscuridad, porque Jesús con las buenas nuevas y sus 7 profetas mensajeros vuelven otra vez a tocar corazones, a despertar mentes, a estremecer espíritus, buscando a cuantos pueden oír y ver el gran mensaje esperado que viene vestido de estrellas y de mensajeros, y que ya están aquí con el vuelo del cóndor. ¿No será que hace 8 días hablamos sobre el vuelo del cóndor? Sobre esa profecía que cada uno de nosotros tiene que cumplir. Entonces ya están aquí, ya están esos hombres cóndores aquí. Solamente hay que ir, dar una palabra, una voz de aliento para que esos hombres que están allá caminando, pero que están muertos, empiecen a despertar y empiecen a contener realmente la vida. Llamando a los suyos a tomar posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, y diciendo por última vez: tomad y bebed de este vino y carne, los que van al encuentro de su verdad interior, luz de la vida, caminantes al próximo milenio, hombres de conciencia y buena voluntad. Nos dice: tomad y bebed de este vino y carne. ¿No será que tenemos que beber y comer del verdadero conocimiento para poder tener vida eterna? Porque si estamos comiendo y bebiendo de las filosofías, del engaño, de todo lo que nos ha entregado este mundo de ilusión, de mentira, por eso es que morimos, porque hemos comido de ese maná falso, porque hemos comido de lo que nos genera muerte. Hasta en este cuerpo físico, con toda la alimentación inconsciente que hemos tenido, morimos. Pero ahora tenemos que empezar a alimentarnos realmente de ese vino y de esa carne que nos genera vida en el espíritu, y que eso es lo que nosotros tenemos que lograr, estar vivos en el espíritu para poder contener la vida eterna. Bebé y comed de este vino y carne, alianza de la eterna sabiduría con toda criatura que entiende los 7 días gestores y creadores del hombre y los universos luz Padre. Tomad de esta vid, néctar y origen de hombres, mentes y conciencias, que os hace partes del universo y de toda la creación. ¿No será que nosotros hacemos partes, o nosotros fuimos creados y hechos con partes y partículas del universo? Que nosotros no fuimos hechos por una explosión, que nosotros no fuimos creados del barro. Aquí nos dice y nos certifica y nos da la certeza de que nosotros venimos de un universo. Y si venimos de un universo, ahí podemos comprender que sí hay vida eterna y que este cuerpo no representa la vida real. Pero que es necesario, sí. ¿Para qué? Para que sigamos aprendiendo y avancemos durante esos 7 días gestores y creadores del hombre universal. Dicho levantamiento del espécimen humano terrestre no es obra del azar, como lo decía anteriormente. El hombre en este momento está despertando, pero no es obra porque, ay sí, me despierto porque sí. No, me despierto porque mi espíritu, y en este momento y tiempo y espacio, es que nuestro espíritu está a las puertas de la muerte o a las puertas del nacer.
Entonces está a las puertas de esa muerte, pero esa muerte para resucitar, no esa muerte para que todo se haya acabado, para que todo haya culminado. Estamos a puertas de ese cierre de ese segundo día de creación, para pasar a ese tercer día de creación. Entonces sí tenemos que morir para poder nacer. Y eso no se da, y ese levantamiento del hombre humano, del hombre terrestre, no se da por el azar. Se da porque ya trae dentro de su espíritu ese conocimiento, esa verdad, y está empezando a recobrar ese origen, ese por qué y para dónde y quién soy. Es producto de este elaborado programa, el cual cumplimos todos los hombres de cada una de las razas, concebidos en el programa divino creacional y agrupados en 7 etapas, llamados los 7 impulsos motores y los 7 pasos gestores de la vida ascensional, física y espiritual de la raza humana terrestre. Es decir, que tal evento está insertado en nuestro programa evolutivo consciencial y que se despierta justamente cuando se inicia la expansión de la inteligencia, cual claves de acceso que cuando se completan activan un programa mutante genético, intelectivo, espiritual, conciencial. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos nosotros tenemos la clave, nosotros somos la clave y la llave para activar esos códigos que están dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si hay unos códigos dentro de cada uno de nosotros, ¿no será que esos códigos están en el espíritu, que lo hemos tenido ahí adormecido? Y que es hora de que empecemos a sentirlo, porque están ahí y nosotros sabemos que los tenemos, sino que a veces nos da como esa pereza, esa flojera, como que, bueno, que las cosas se den por los demás. No, es hora de que nos pellizquemos y que empecemos a conformar ese vuelo del cóndor. Entonces, miremos que nada se da por el azar. Si nosotros estamos sintiendo en el corazón de que hay que hacer algo, empecemos a ejecutarlo, porque el corazón nos habla. En el corazón está toda la codificación de la creación, y la creación nunca muere, la creación se renueva. Entonces ese es el proceso de nosotros, renovarnos para nacer. La vida es el espíritu vestido de cuerpo. Cambia su apariencia y los métodos de aprendizaje en cada tránsito de vida. Entonces esta imagen nos muestra, y esta lámina nos lleva a ¿qué? A que este cuerpo realmente no representa la vida, que la vida es el espíritu mismo y que cambia de apariencia. Hoy Angélica está aquí hablándoles a ustedes y soy mujer, pero puede que ayer haya sido hombre. Puede que las vivencias y los conocimientos adquiridos en otras encarnaciones se tienen que activar ahora. Entonces miremos que a veces decimos, bueno, pero yo ¿por qué sé hacer esto? Y nunca me he empeñado, nunca me he esforzado para aprender a hacer tal cosa y la hago tan fácil. Ahí están esas memorias dentro del espíritu. Y ese es un testimonio y es una certeza que nosotros tenemos que tener de que sí hay vida espiritual, que no somos solamente este cuerpo físico. Entonces el tránsito por la vida es este cuerpo, pero que la vida en sí es el espíritu. Entonces grabemos cosas que den provecho a nuestra vida espiritual. La trompeta está intrínseca en el interior de cada cristiano, cristal humano, que despierta a la verdad. Es un código cifrado escrito allí para que el hombre lo tome y se haga autor de su propia vida espiritual y eterna. Es el séptimo impulso del segundo día creador que hace despertar a la fuerza interior, la fe, llamada voz y verbo creador. ¿Por qué es el séptimo impulso? Siempre ha estado ahí con nosotros esa fuerza, pero ahora podríamos decir que está muriendo. ¿Qué está muriendo? Está muriendo ese segundo día, pero ¿será que se acaba la vida ahí? ¿Será que con la muerte, si lo podemos ver así, del segundo día se acaba la vida? No. Se muere ese segundo día para dar paso y gestar el tercer día creador, el día de la inteligencia, que es donde cada uno de nosotros vamos a estar. Pero para poder estar allá tenemos que empezar a activar esa trompeta que está intrínseca en cada uno de nosotros, para despertar esa vida espiritual, para despertar esa vida eterna. Miremos la imagen, miremos ahí en el corazón, hay una luz y es un corazón físico que está ahí representado, pero es un corazón espiritual, es un corazón energético que viene desde muchas edades con nosotros, que simplemente le hemos cambiado el estuche, le hemos cambiado este cuerpo físico.
Yo soy el que doy vida y soy también el que la prepara. De mí no se dirá ni se hablará que he traído muerte a este mundo. Limpias tengo mis manos porque mi Padre es mi testigo. Yo soy vida y vida es mi nombre y vida la entregué para tomarla y para que todo el que en mí crea no se pierda más y tenga vida eterna. Esto es un cifrado, un escrito que nos dejó Jesús, el pan que descendió del cielo. Él es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús sin ser religión, entonces sí tenemos la certeza de que sí hay vida eterna, porque Jesús murió crucificado, pero ¿será que realmente Jesús murió? ¿No será que Él hizo ese proceso de resurrección, de transformación, para continuar en el proceso de la vida eterna? Así tenemos que hacer nosotros ese proceso. Ha llegado el momento de rasgar las vestiduras ante mi Padre para dar testimonio ante los hombres de que traigo vida, porque vida es mi nombre y yo soy el que da vida eterna. Yo os doy parte de mi aliento y si alguno de vosotros comprende mis parábolas, yo le cobijaré con mi manto y le daré a beber el amor eterno que baja desde los cielos para que sea un hombre nuevo, para que se adoctrine conmigo y yo con él, para que el Hijo del Hombre no se pierda, tenga vida eterna, para que Él y yo seamos uno, para que Él y yo seamos en mi Padre y mi Padre sea siempre conmigo y ustedes conmigo y todos vosotros en Él. Eso está en Juan 17. Entonces, ¿no será que nosotros tenemos que adentrarnos en el corazón de cada uno, regocijarnos con ese Padre eterno, reconocer que sí hay alguien dentro de nosotros, que sí hay un ser que habita y que ese ser nunca muere, que ese ser simplemente se transforma en aprendizaje, crece en aprendizaje y que vuelve y aparece, pero con otro cuerpo físico, pero que esa vida está ahí? Miremos este video donde Jesús nos certifica que Él es el camino, la verdad y la vida, y que sí tenemos una vida eterna. Entonces sí hay una promesa por la cual nosotros debemos de luchar. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como observamos en el video, Jesús nos da y nos certifica que hay que comer del buen maná, del buen pan, de ese pan que no tenga levadura, de ese pan que no tenga esa mentira. Entonces nosotros como humanidad hemos estado comiendo de ese pan, de esa levadura, de esa mentira. Por eso hemos creído que nosotros morimos, pero el ser humano es eterno, el ser humano no muere. Simplemente esa transformación que se hace por equilibrio, porque este cuerpo tiene ciertas condiciones y tiempo y espacio que nos va a acompañar, pero hay que hacer ese proceso de transformación. Entonces dejemos de comer del pan de la mentira, del pan con levadura que nos han dado. Empecemos a comer y a amasar del conocimiento verdadero, del vino de Jesús. Tenemos que comer de todo lo que nos ayude a crecer y a avanzar en estos 7 días de creación. ¿Comer es qué?
alimentarnos de las buenas enseñanzas, alimentarnos de la naturaleza, alimentarnos de buenos pensamientos, de buenas emociones. Y tenemos que buscar al Padre que está dentro de cada uno de nosotros. Jesús aquí en la imagen nos lo muestra. Ahí en el corazón habita el Padre Creador, porque ese corazón da vida a este cuerpo físico, pero también contiene la vida del Padre que está en cada uno de nosotros. En esta imagen podemos observar que el hombre como tal tiene sus manos abiertas, está abierto a la creación en sí misma, pero tiene un destello de luz en su mente y en su corazón. ¿No será que la vida se gesta cuando unimos el pensamiento del Padre Eterno con su pensamiento original libre de emociones, junto con la mente que es la mente creadora, sin ataduras, sin razones? Ahí empezamos a crear vida, empezamos a gestar el Hijo del Hombre, empezamos a renacer, empezamos a renovarnos. Entonces estamos muriendo en el corazón y en la mente a todo aquello que nos atrase, a todo aquello que nos conlleve a deteriorar este cuerpo y a deteriorar el espíritu. Y cuando se fusionan las dos fuerzas de él y ella, Padre Creador como corazón y Madre vientre gestora de la vida, ahí empezamos a nacer de nuevo. Y aquí vemos que dice: la vida, mutación para todos los elegidos de sí mismo. La vida la tiene quien la busca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mutar, pero esa elección la hacemos cada uno de nosotros. Nadie nos va a venir a decir usted está vivo, usted está vivo, usted está vivo. No, esa elección la hacemos cada uno de nosotros instante a instante, momento a momento. Porque aunque estemos vivos, respirando en este cuerpo físico, podemos estar muertos. Entonces elijámonos, pero elijámonos para la vida eterna, elijámonos en el espíritu. El saber a los amantes de la verdad eterna, el saber es de conocimiento. Entonces conozcamos y seamos amantes, apasionados sobre la verdad eterna. No sigamos engañados con todo ese pan con levadura. Volvámonos amantes, pero del saber verdadero, para obtener la vida eterna. Es el ocaso de la muerte. Entonces la vida es el ocaso de la muerte. ¿No será que día tras día nosotros estamos muriendo y estamos renaciendo? El ocaso de la muerte. La vida es el ocaso de la muerte. Ocaso es como cuando se oculta algo. ¿No será que para poder ver el sol se oculta la noche? ¿No será que para poder ver la noche se oculta el sol? Entonces mire que es un proceso de transformación, es un proceso de cambio. La vida en sí misma contiene la muerte, pero teniendo claro y cambiando de dimensión el concepto que nos han entregado como muerte, que es regeneración y resurrección del hombre. Entonces la vida en sí misma es la regeneración de este cuerpo físico y es la resurrección de los hombres. ¿Y cómo resurge un hombre? Cuando se elige a sí mismo y hace ese proceso de cambio y de transformación a todo aquello que no permite que el ser humano siga avanzando, porque nosotros no somos de este tiempo y espacio. Estamos aquí en este tiempo y espacio para grabar y guardar memorias y seguir avanzando. Pero ¿cómo avanzamos? Vamos a adentrarnos ahora en los 7 discos memorias. Hay una conferencia o varias ya que tocan aquí en Conicancha sobre los discos memoria, sobre cómo han sido manipulados. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a leerlos y vamos a comprender el verdadero significado y cómo tenemos que tener nosotros esos discos memorias para contener la vida eterna. Cómo tenemos que obrar para que este cuerpo se edifique y siga adelante. Éfeso. Seso chakra es raíz del árbol de la vida, y quien dignifica tal templo come del fruto y renace en este paraíso planeta hasta contemplar su obra. Entonces mire que Éfeso es ese primer disco memoria. Todos son esenciales e importantes porque todos conforman nuestro espíritu, pero dice que es raíz de vida. Entonces a partir de Éfeso empezamos nosotros a construir nuestra vida real. ¿Qué estoy yo grabando en ese disco memoria? Porque es la puerta dimensional para este cuerpo físico, pero también para grabar y contener toda la información de cada uno de nuestros logosoles. Esmirna. Encuentra la fuerza en su trabajo interior. Se transforma en crecimiento consciente. Aquí se logra el equilibrio de la pobreza y riqueza para el espíritu o cuerpo. Pérgamo.
Los que persisten y vencen, logran el alimento que baja desde el cielo para que sean hombres nuevos, entiendan el saber y se adoctrinen con él. Oyen su nombre escrito interiormente que solo el iniciado reconoce. Mire que hay que iniciar un camino para poder reconocer ese nombre que cada uno de nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un nombre escrito en nuestro corazón y solo lo sabe cada uno de nosotros. Tiatira es la paciencia. En el amor y la fuerza interna, solo los intrépidos, vestidos de amor y conocimiento, logran obtener la vara que mide y alumbra al tercer día y retiene el nido de las estrellas. Mire cómo está el corazón de cada uno de nosotros. ¿Será que el corazón de cada uno de nosotros está en amor? ¿Tiene una fuerza o está congelado, está como de hielo, está achicopalado? No, nosotros tenemos que tener esa paciencia, ese amor y esa fuerza interior para comprendernos y para comprender a los demás. Porque si no nos comprendemos, no podemos comprender a los demás. Y la sociedad está así, incomprensible. Por cualquier situación está explotando. Y eso genera muerte para el corazón. Entonces mire que la real función de Tiatira es la paciencia, el amor y la fuerza interna. Que solo los intrépidos, es decir, solo los valientes, los que sienten en su corazón esa verdad, los que quieren hacer algo, los que quieren luchar porque la vida continúe. Sardis, quien vigila el trabajo realizado en todo el templo del Hijo del Hombre, de este final. Filadelfia, él venció tentaciones, engaño y desorden de fuerzas, logró equilibrio y su nombre contiene ley eterna. La Odisea, llegó el discípulo al temple del metal y la fragua del mundo termina su obra. O tiene vestiduras relucientes, ve con ojos de sabiduría y oye el tañido de la voz a la puerta de su corazón. Arde cual llama viva su pensamiento y es corcel fuerza, impulso desde su alma. Se adentra al tiempo y templo para cenar en el trono de los vencedores luz. Entonces, este trabajo tenemos que hacerlo continuamente. Estar siempre apercibidos de cuál es la función de cada uno de nuestros logosoles, porque ahí es donde vamos a contener y a seguir y gestando la vida eterna. Aquí observamos en esta lámina, diría yo, reflexión o cómo está la humanidad con respecto al tema, porque aunque respiremos y caminemos, estamos muertos. Para mí eso es como una certeza en el 90% de la humanidad. Ese 10% está empezando a respirar, pero no solamente a respirar aire a través de estos pulmones para tener la vida en este cuerpo, sino que está empezando a respirar con un aliento de resurrección y vida. ¿Por qué? Porque ese aliento es lo que lo está despertando. Es a cada uno de ustedes que se disponen una hora todos los viernes o a través de otros medios a investigar, a indagar, a que su espíritu no sea conformista con lo que les entrega solamente el sistema. Entonces, aunque respiremos y caminemos, estamos muertos. Así está la humanidad, pero nosotros nos estamos haciendo a un lado de esa humanidad para tomar ese aliento de vida y poder entregársela a nuestros hermanos. La segunda muerte. ¿Por qué hay que tenerle miedo a la segunda muerte? Porque la segunda muerte es cuando matamos realmente a nuestro espíritu. ¿Y cómo matamos a nuestro espíritu? De 1000 formas. Pero ¿cómo podemos nosotros revivir nuestro espíritu con tener la vida eterna? Es más sencillo que cómo matarlo. Simplemente es empezar a investigar y a sentir el corazón y descubrir que la verdad es tan sencilla como el hombre. Por el hombre y para el hombre fueron creados los universos. ¿Será que solamente existe este universo? ¿Será que solamente existe el planeta Tierra? No. Entonces para el hombre universal. Y si sé que el hombre es universal, entonces nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a ninguna muerte, porque es un proceso de transformación. Aliento, resurrección y vida. Estamos muertos cuando no reconocemos al Cristo que llevamos por dentro. Entonces, aunque respiremos y caminemos, tenemos que empezar a comprender que hay un Cristo, que hay un ser que cada uno de nosotros está formando. Y a medida que lo formamos, empezamos a dejar de ser muertos vivientes. Empezamos a ser personas vivas, pero vivas en este cuerpo físico, pero más vivas en el espíritu, para poder contener esa fuerza y esa verdad que nos permita vencer la muerte.
fue la muerte, estamos al umbral de la vida. Fue, cuando dice fue algo que ya pasó. Entonces la muerte ya pasó. Y tenemos que tener claro el concepto de muerte, como lo hemos explicado aquí en la charla. Entonces estamos al umbral de la vida. Este segundo día no estará en muerte. El caos, el planeta entero, ¿cómo está? No está que muere, no está en decadencia, no está en deterioro, pero dice fue, es decir, ya pasó. Después de eso viene un mejor mañana, viene un futuro, viene la vida. Y la vida en sí misma es un tercer día de creación. Pero no podemos esperar que ese tercer día de creación sea por allá algo hipotético. Ese tercer día de creación lo gestamos nosotros dentro del corazón primero, porque nosotros fuimos, somos y seremos. Entonces la creación depende de cada uno de nosotros. Esta se inicia hoy cuando entendemos el por qué, el qué y el para qué estamos aquí en el planeta Tierra y en la vida misma. ¿Será que nosotros tenemos claras esas tres preguntas? ¿Será que las universidades, será que todo el sistema nos dan respuestas? ¿Será que nos dicen el verdadero por qué y el verdadero para qué y de dónde y quiénes somos? Cuando nosotros encontramos las respuestas a esas 3, 4 preguntas, estamos encontrando la misma vida. Asistimos al funeral de la muerte, aprendiendo a matar la muerte y pasar el tiempo, y con él existir para ser yo mismo, sintiendo, viviendo para que aparezca la verdad amada que es la vida. ¿No será que nosotros amamos la vida? Si amamos este cuerpo y comprendemos que no es la representación, que no representa la vida real, ¿cómo no podremos amar esa verdad que es la vida? Cada quien siembra en la vida anterior para recoger abundantes frutos en la posterior. Los árboles no dan diferente fruto a su propia especie. Nosotros somos hijos de la luz, entonces no podemos dar diferentes frutos. Nosotros venimos de la luz, contenemos la vida eterna y sabemos que vamos a dar ese fruto. Que hemos estado embolatados por toda esa falsa información que nos han entregado, sí, pero que es un momento de que hemos estado muertos, pero empecemos a resucitar para contener la vida. En este amanecer, la muerte muere y da paso al nacimiento real del hombre, desde el origen de los dioses progenitores mayores de la creación. El hombre terrestre tendrá la respuesta, se integrará a la inteligencia del espacio y tiempo en el universo. La vida tendrá sentido para el habitante terrestre, la verán florecer en millones y millones de sistemas galácticos del vasto e incomprensible universo. Vestirá el hombre alas celestes de tecnología, viajando entre las dimensiones sin salir del espacio y sus leyes, viajando por el camino del presente, pasado y futuro con las energías de la luz, la mente y el espíritu. No habrán fronteras que detengan al conocimiento de la creación eterna. Amará a toda criatura, forma y expresión que contenga el hálito de vida y creación, y entenderá la vida como eterna y continuada en todo el universo. En este amanecer la muerte muere, sí, ya está muriendo esa muerte, pero ahora tenemos que ocuparnos del nacimiento del Hijo del Hombre. ¿Cómo nace cómo se gesta ese Hijo del Hombre en cada uno de nosotros? Porque hay una promesa y es ese nuevo amanecer, ese tercer día. Y en ese tercer día el hombre comprende y defiende todo lo que tenga vida, todo lo que tenga el hálito de vida, porque aquí estamos hablando de la vida del hombre, pero también estamos hablando de la vida del planeta, de los animales, de la continuidad de la vida, porque el hombre solo, sin un planeta o con un planeta destruido, ¿cómo va a vivir? Pero cuando empezamos a nacer y a gestar ese Cristo, contenemos la vida de todo, de la creación, y nos preocupamos y nos ocupamos porque esa vida prevalezca. Entonces ya no la vamos a maltratar, ya no la vamos a acabar. Vamos a hacer, o vamos a trabajar, o vamos a estar en equilibrio con las leyes de la naturaleza y con las leyes de cada ser humano. En esta hora, quienes rechazan su corazón como morada del Altísimo y sin fin, habrán perdido su última oportunidad que se nos dio de vida eterna. No podemos rechazar el corazón de cada uno de nosotros, porque a veces lo rechazamos. ¿En qué sentido, en qué forma? El corazón nos habla,
pero nosotros no lo escuchamos porque tenemos los sentidos atiborrados y preferimos escuchar una voz externa que escuchar nuestro propio corazón. Entonces aquí nos dice que no podemos rechazar, porque si rechazamos el corazón, rechazamos ese hálito de vida y perdemos esa oportunidad de vida eterna. Y el llamado es ese: aunque este cuerpo muera, aunque este cuerpo se acabe, se deteriore, no perdamos ese hálito de vida que está en el corazón de nosotros. Porque si perdemos ese espíritu, ese hálito de vida en el corazón de nosotros, ahí sí no se nos vuelve, no se nos da y no tendremos lo que es la vida eterna. Esa es una lámina de reflexión. ¿Te estás bañando? Piensas en el desayuno. ¿Estás desayunando? Piensas en el trayecto. ¿Estás en el trayecto? Piensas en el trabajo. ¿Estás en el trabajo? Piensas en la llegada. Llegas a casa y piensas en el mañana. Hoy no has estado presente, hoy no has vivido el ahora, te estás perdiendo la vida misma. Entonces nosotros estamos vivos, pero ni siquiera somos conscientes ni congruentes en el momento de instante. Estoy haciendo tal cosa, me estoy enfocando en eso, no. Estamos aquí, pero estoy pensando en qué voy a hacer, en cómo voy a llegar al trabajo, en cómo me voy a solucionar lo de mañana. Estamos crucificados, maniatados. A veces no somos ni dueños de nuestra propia vida. Entonces esta lámina es para reflexionar. Hemos estado muertos porque hemos estado crucificados en esos 4 poderes, en esos 5 poderes. Entonces soltémonos, liberémonos de ahí, de esa cruz, de esa muerte, que eso sí es la muerte, pero que es la muerte y que nos han castrado el pensamiento y que nos han castrado la forma y la verdad. Entonces liberémonos. Soltémonos de esa cruz, muramos a esa cruz, a todo eso malo, a todo eso que no nos da un provecho para el espíritu, a todo eso que nos permite es construir y obtener materia. Pero liberémonos de ahí y pasemos al día a día, que en nuestro instante, que lo que estamos haciendo hoy sea en pro de nuestro mejor futuro. Ha muerto la muerte que mata al hombre. Es el nuevo nacimiento y el iniciado se encuentra con la segunda venida del Hijo de la Luz. Yo soy, tú soy, el soy en el hombre Ran Ridam, en la promesa del regreso. Mire que como les decía anteriormente, sí hay una promesa y esa promesa la siente y la escucha solo aquel que puede y contempla y emblanquece su corazón, purifica su espíritu, como Juan lo dijo, corazón puro, una mente llena de conocimiento y un cuerpo limpio para poder contener la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque en un odre viejo no se puede echar vino nuevo. Entonces tenemos que hacer ese proceso. Limpieza de este cuerpo, limpieza de nuestra mente, una buena bondad en el corazón, un buen amor, porque Jesús vino y dijo, amados los unos a los otros. Entonces tenemos que ser hombres nuevos. ¿Y qué es la muerte? Se dijo, era la huesuda figura del final, el frío mortal y abandono del cuerpo trepado al silencio de la mente, la falta del ser sin ser y sin existencia palpable. ¿No será que nosotros como seres humanos, o bueno, la mayoría de afuera, que todavía no ha empezado a despertar, es eso? ¿Un ser sin ser? Es un ser porque camina, porque come y porque respira, pero realmente tiene oculto y anonadado a ese ser que habita dentro del corazón. Eso sí es la muerte. Entonces tenemos que escuchar el ser, para que si escuchamos el ser, todo lo que nosotros llevamos a que se muera, hace que nazca y resucite ese ser que habita en cada uno de nosotros. La vida eterna. Porque hemos hablado de la muerte, de la vida, hemos hecho el paralelo de la vida de este cuerpo físico. Ahora miremos realmente la vida eterna. Mutación para todos los elegidos de sí mismo. Entonces, mutemos, pero es una decisión de cada uno de nosotros. El saber a los amantes de la verdad eterna. Seamos amantes, como lo decía anteriormente, empeñados en descubrir, en averiguar, en indagar sobre la verdad eterna. No comamos ni traguemos enteros sobre lo que nos han entregado, como pan, con levadura. Comamos del buen maná, que es regeneración y resurrección de hombres. Resucitemos y regeneremos nosotros, porque el trabajo empieza por cada uno de nosotros, pero es un llamado para que lo hagamos vivo en el externo. Cuando yo regenero y resucito a una verdad, la tengo que compartir.
porque este trabajo no es solamente mío, es de cada uno de ustedes, que tenemos que conformar esa profecía, conformar ese cuerpo de Cristo que es la resurrección, que es la segunda venida, en esos 144,000. Esos 144,000 que no están conformes con lo que nos han hecho creer que es verdad, que no están conformes y que no le tenemos miedo a la muerte, porque ya comprendemos y dimensionamos esta verdad. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Eso está en Juan 11, 25, 26. Si nosotros somos hijos del Padre Eterno, si Jesús vino y nos mostró el camino, la verdad y la vida, ¿será que si nosotros hacemos las leyes del Padre Eterno, vamos a tener muerte? No. Él dice que si creemos en Él, tenemos vida eterna. Pero no es creer en Él como nos lo han enseñado las religiones, de tener una fe ciega. Es una certeza, porque ese Cristo está por dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si yo como Angélica creo en mí, creo en el Cristo que estoy gestando, no voy a tener muerte, voy a tener vida eterna. Y eso lo podemos comprobar en uno de los códigos de la lógica, que nos habla sobre la muerte. Dice, el código es el 13, dice resurrección del conocimiento. Cuando nosotros resucitamos del conocimiento, entonces aprendemos como esa semilla, que esa semilla tuvo que morir, hacer semilla para hacer fruto, para hacer planta, y después de ser planta hace un proceso de transformación para dar su fruto. Entonces mire que aquí nos certifica lo que hemos estado conversando, y el código dice: les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en la resurrección, mutación, encarnación, y ni uno de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles, hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. Este código nos certifica lo que hemos estado dialogando el día de hoy, que al morir se vive. ¿Por qué? Porque, como lo decía anteriormente, como la semilla, hay que hacer es un proceso de transformación, no tenerle miedo a la muerte, saber que la muerte es solamente ese proceso de cambio y que el ser humano lo único que debe hacer es cultivar en el espíritu todo lo que le lleve a la perfección, porque nosotros somos hijos del Padre Eterno, del hombre perfecto, de las humanidades creacionales, y allá tenemos que volver. Entonces no le tengamos miedo a la muerte, prevalece la vida ante la muerte, y nosotros lo que tenemos que hacer es un cambio en vida para poder contener la vida eterna, porque no podemos esperar que la vida eterna nos llegue así, como el azar, sino que el ser humano tiene que tomar decisiones vitales en este tiempo y espacio, porque se va acabando, se acaba el tiempo para cada uno de nosotros, y que no seamos de esos que se nos acaba y pasemos ese tránsito, que el cual vamos a ver más adelantico, ese tránsito, ese viaje inconscientemente, que hagamos ese viaje de cambio de cuerpo, de cambio de cuerpo físico, pero que lo hagamos conscientemente. Entonces los vamos a dejar con un videito donde vamos a ilustrar ese viaje, ese transportar, por decirlo así, ese acabar de este cuerpo físico, pero que realmente lo que se transporta ahí son las memorias, son las vivencias, y que eso es lo que conforma el espíritu, que más adelante en mi otra vida, en mi otra encarnación, que yo tenga y sea consciente de eso que yo grabé hoy, aquí, y en todo momento seamos conscientes de la vida, de la misma vida. Muchos mueren con la carne y cuerpo y se van perdidos a esperar el regreso de más cuerpos perdidos en las encarnaciones de karma. Otros, con la inteligencia, matan de lleno la sabiduría del mundo que los ha engañado, porque despiertan al saber eterno, y muy pocos pueden matar con su espíritu las fuerzas que le desligan de su verdad interior.
Y al morir, el hombre a su mundo de ilusión actual, falsos valores con relación a la vida y porqué de ella, penetra la luz de la existencia real, resucitando del atraso, muerte, a la vida, intelecto, espíritu renovado. Clarifica la necesidad de la muerte física, desprendiéndose del cuerpo causal con el que ha vivido, durante estas etapas de los 2 días creadores que terminan. Comprende la muerte primaria, el agotamiento o anulación biológica del cuerpo, la desencarnación, muerte de él, el realizar la transición entre una y otra vida. Conoce el túnel de la luz, tiempo, espacio, espíritu, donde es disparada la condensación energías-espíritu, que acumulan memorias inteligentes durante el tránsito de esta y vidas pasadas. Puede asomarse a la ventana de la ley y conocer de cerca esta muerte, y hará familiar el cambio de vestidura corporal para el espíritu en la culminación del programa de aprendizaje durante esa vida. Estará preparado y verá llegar el día de la gran lectura, donde todas y cada una de las memorias adquiridas, producto vivido, sean malas o buenas, están grabadas indelebles dentro del código genético de su propia sangre. Ha de ver el momento definitivo cuando la energía acumulada en impulsos en toda esa vida conforma el programa logrado. Se comprimen las memorias en un punto de luz y se proyectan en el entrecejo, la pineal o tercer ojo. Y en este preciso momento, el candidato desencarnante llega al final de su expresión física, lee y revive uno a uno los hechos de su vida. Allí el hombre encuentra su fruto y la verdad de sus actos. Entra al túnel de la memoria tiempo, espacio, espíritu, en un viaje de caída o pérdida de sentidos físicos, y logra la vivencia del estado sin cuerpo, permaneciendo conectado a él. Ingresa al valle de las energías volitivas, donde muchos están en el proceso de atravesar el puente, la transición de las energías físicas impresas en el espíritu, que ahora se libera de la carne. En este estado se mueven libremente. Puede decidir por sí mismo mientras actúa en la conciencia de sus actos, si regresa o se va, y no podrá apartarse del mundo de la materia hasta que su trabajo en la encarnación latente sea cumplido. Y el bardo habrá llegado para aquellos que culminan su ciclo encarnado, comienzan por vivir el estado consciente, y en ese preciso momento, uno a uno, todos sus actos. La película de su vida escrita en su sangre se proyecta en la pantalla de su conciencia, y ni uno solo de sus actos quedará en el olvido. El hombre ve cuál es el fruto de su vida, sus obras hablarán por él. Entenderá que cielo e infierno están en sus hechos vividos, y que estas figuras hipotéticas fueron fantasmas, imágenes venenosas sin verdad eterna. Verá que los infiernos o glorias de los cielos venturosos son la resultante del trabajo o castigos de la vida y el conocimiento continuado, y que así se conforma el libro de la próxima vida. Si el candidato fue un dechado de equilibrio y bondad, sintiendo el porqué de su vida al servicio de las causas y leyes creadoras, tendrá a futuro una encarnación sin karma o sufrimiento. Si al contrario, su camino fue oscuridad, expresión de odio, crimen, degradación a sí mismo y a los demás, le veremos mendigo, ciego, un abandonado de la vida próxima. Cada quien siembra en la vida anterior para recoger abundantes frutos en la posterior. Los árboles no dan fruto diferente a su propia especie. Entenderá la muerte en las pasiones del mundo, la ilusión y sueño de los sentidos, la falsa aplicación de inteligencia y conciencia, y podrá haber abierto el sentido de la vida y el camino del espíritu. Entonces se rebela contra los estamentos del mundo que le atan a la materia y le roban tiempo a la conciencia. Entenderá que la falsa filosofía de Dios y diablo es una mascarada, pues cielo e infierno son una concepción falsa de la mente, donde no existe la conciencia hombre nuevo. Puede ver y convertir su vida en un infierno o cielo al aplicar las palabras básicas del gran conocimiento: altruismo, bondad, belleza, magnificencia, amor y comprensión. Palabras vanas que han sido pronunciadas constantemente. En ellas hay sabiduría, pero no para quienes lanzan de ellas al viento su esencia, sin dejar huella en el camino de la real vida. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Esperamos que repliquen también este mensaje y los esperan. Bueno, aquí tenemos nuestras redes sociales, como pueden observar, tenemos el correo, el WhatsApp, y los esperamos todos los viernes a las 7 p.m. por nuestro canal para que sigamos aprendiendo y compartiendo el mensaje. Este mensaje que realmente la humanidad lo necesita. Muchas gracias.